Buenos días. Bueno, bienvenidos al cuarto taller de aspectos transversales de la investigación. Mi nombre es Elena Portero y trabajo en la unidad de proyectos del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud junto a mi compañera Mónica Torrijos. En la unidad de proyectos empezamos ya el año pasado este ciclo de talleres transversales pensando que pues bueno, son los aspectos que cada vez tienen más importancia en los proyectos y que quien más, quien menos, todos necesitamos mejorar nuestra formación en estos aspectos. Están todos los talleres previos grabados y los podéis ver en nuestra web de la unidad de proyectos y este también se va a grabar, ¿vale? Entonces, lo poníamos antes en la presentación de los que estáis online. Si alguien no quiere aparecer, pues que cierre la cámara y ya está, ¿vale? Como decía, este es el cuarto taller que trata sobre aspectos multiplicadores del impacto en los proyectos de investigación, en concreto pues la comunicación, la diseminación y la explotación de resultados. Y bueno, pues cuando empezamos a pensarlo, Mónica y yo, pues estuvimos mirando en la web pues para encontrar un buen ponente que traeros. Y encontramos un artículo que ha escrito Alejandra, que nos encantó, que si no lo conocéis, pues os recomendamos que lo leáis. Lo podemos poner a lo mejor el enlace en nuestra web para que lo veáis luego. Y que es una publicación como muy didáctica y ayuda a que tengamos herramientas para escribir mejor estas secciones. Entonces, pues bueno, como nos gustó la presentación, pues buscamos la autora. Y luego resultó que la autora y yo nos conocíamos desde hace muchos años, entonces, pues bueno, nos hace especial ilusión el presentaros a la ponente de hoy, Alejandra Campos. Ella es Senior Advisor en la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y es estudiante de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra. Y bueno, en la información que os enviamos, pues ya pudisteis ver ahí toda su trayectoria. A lo mejor ella también nos hace una presentación. Y bueno, pues os dejo ya con Alejandra, que es la protagonista hoy, y espero que disfrutéis mucho la charla. Si os parece, le dejamos a ella que nos cuente toda la charla y después abriremos un turno de preguntas. Los que estáis aquí, pues por supuesto os daremos el micrófono, podéis participar. Y los que estáis en casa, pues o bien lo escribís en el chat o cuando llegue el turno de preguntas, levantáis la mano y os daremos la palabra, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Alejandra. ¿Tenemos la presentación aquí? Yes. ¿Estamos presentando? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días. Gracias a Elena, a Mónica por la invitación a charlar hoy sobre este tema y gracias a toda la gente presente y la gente que está online. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las actividades multiplicadoras del impacto, es decir, aquellas actividades que nos permiten que nuestra investigación llegue a la sociedad y se multiplique y tenga, digamos, un impacto más allá de lo que es nuestra investigación y nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en principio vamos a abordar 4 partes en esta presentación. En la primera vamos a hablar un poco de las políticas públicas y los fondos públicos y la responsabilidad social, y para ver de dónde viene este tema del impacto y por qué nos piden el impacto en las propuestas de investigación. Después vamos a hablar del impacto de los proyectos de ciencia en sí, a qué se refieren con esto del impacto. Las actividades que multiplican este impacto, que son la comunicación, la diseminación y la explotación de resultados, y después vamos a dar unas pautas en la actividad menos conocida para los investigadores, que es la comunicación, y vamos a tratar de dar unas pautas rápidas, que en la publicación que comentaba Elena lo tienen más detallado, pero vamos a ver unas
unas pautas rápidas para que lo tengan en cuenta. Una herramienta para poder hacer planes de comunicación. Entonces, vamos a la parte 1. Vamos a empezar con una cita de Kendall Taylor y Levitt de 2017, que dice así: las políticas públicas estructuran la sociedad. Las políticas determinan quién obtiene recursos y quién no, cuáles problemas se abordan y cuáles no, y qué enfoques para mejorar el bienestar se emplean y se evitan. Es decir, que de ahí vemos a dónde llegan esos recursos que se invierten en ciencia e innovación. Y tal es así que las prioridades de la agenda política de la Comisión Europea, las prioridades de la agenda 2019-2024, tienen en cuenta 6 temas. No son, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, la digitalización, una economía que trabaje para la gente, es decir, que cree empleos, que cree bienestar, una nueva democracia que se cuide a través de evitar la desinformación, por ejemplo, una Europa más fuerte en el mundo, y también promover la calidad de vida, digamos, el modo de vida europeo. Entonces, todas esas prioridades están recogidas en la agenda para Europa para 2019-2024. Junto con otras políticas globales, que pueden ser, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y el Pacto Climático de París, por ejemplo, etcétera. Todo esto se junta y se lleva a un plan estratégico, y este plan estratégico, que fue codiseñado también con la sociedad, es decir, que se puso online y se permitió que la sociedad participara, y con todo esto se generó un plan estratégico. Este plan estratégico para la investigación y la innovación europeas es lo que tenemos abajo, que es ese documento. Ese documento describe qué impactos busca la inversión en ciencia e innovación. ¿Y qué impactos de qué tipo? Son impactos del tipo científico, del tipo social, o sea, de la sociedad, ¿no? En la sociedad, impactos de tipo tecnológico o económico. Y entonces, para el impacto científico, ¿qué buscará este programa? Buscará generar conocimiento de calidad, conocimiento de excelencia, fortalecer el capital humano, priorizar la difusión del conocimiento y de la ciencia abierta, por ejemplo, ¿no? Esos son caminos que a nivel científico va a permitir evaluarse este programa de ciencia e innovación y se va a ver si realmente ha tenido impacto esa inversión. En cuestión de los retos para la sociedad, se va a ver si esos retos y las políticas prioritarias europeas realmente, a través de la investigación e innovación, se están abordando. Si realmente llegaron beneficios e impactos a través de las misiones, las famosas misiones que hay en Europa, y los proyectos de investigación, y también si se va a fortalecer la investigación y la innovación, digamos, transferida a la sociedad. En cuestión de económico, cuestiones de impacto económico, impacto tecnológico, se va a promover el crecimiento basado en la innovación. Es decir, se va a invertir en ciencia e innovación y se va a ver cómo ese crecimiento va a llegar a la sociedad. También se van a tratar de crear mejores y más empleos, y se va a tratar de que haya más inversión en ciencia e innovación. Entonces, todos estos impactos son descritos a nivel estratégico, a nivel de programa. Pero ahora, ¿cómo nos impacta a nosotros? Este documento no solo tiene estas estrategias, sino que lo va bajando a nivel de detalle hasta que llega a unos impactos esperados, y esos impactos esperados son los que nosotros vamos a tener que abordar en nuestras propuestas de investigación. Entonces, este plan estratégico, ¿qué tiene? Tiene orientaciones claves estratégicas, y entonces esta es una serie de objetivos, y en esos objetivos está recogido dónde Europa quiere mejorar, o sea, quiere invertir, ¿no? Como decíamos antes, en qué dinero, qué prioridades son las que se van a realmente
en las que se va a invertir dinero y en las que no. Entonces ahí están las claves de orientaciones estratégicas. Después de ahí, esas claves se bajan a nivel de áreas de impacto. Entonces describe todo el grupo de impactos esperados en las áreas que realmente se va a invertir. Y después, dentro de esas áreas, se describen impactos esperados. Y estos impactos esperados son a largo plazo, a más nivel de detalle que aquellos que decíamos, ¿no? que están a nivel de retos de la sociedad, a nivel económico-tecnológico, a nivel de ciencia. Entonces, se bajan a más nivel de detalle y son los impactos esperados a largo plazo que nuestras propuestas, a partir de nuestros resultados, tienen que tratar de aportar y tratar de hacer un camino para que algo de nuestras propuestas llegue e impacte en esos impactos esperados. Entonces, vamos a ver el impacto de las propuestas de innovación. Entonces, vamos a introducir el programa Marco Horizonte Europa de la Unión Europea. Este programa Marco Horizonte Europa es el mayor programa a nivel mundial en cuestión de ciencia e innovación. En realidad, funciona como un motor de la economía basada en el conocimiento. ¿Y por qué funciona así? Porque en realidad no es un presupuesto que signifique un gasto, sino que significa una inversión. ¿Y esto cómo es? En realidad, por cada euro que se invierte en ciencia e innovación, el programa espera tener un rendimiento. Es decir, espera tener un rendimiento, por ejemplo, para el 2040, tener 300.000 empleos más, basados en la ciencia y en la innovación. Y para en 25 años, por ejemplo, lo que espera es que por cada euro que se haya invertido, el Producto Bruto Interno Europeo aumente en 11. Entonces, por eso nos piden que las propuestas tengan impacto, porque lo que quieren es que eso realmente llegue a la sociedad de soluciones y que, al fin y al cabo, sea una inversión, que es lo que pretende ser el programa. Entonces, aquí abajo vemos cómo fue aumentando desde el primer programa Marco en 1984 hasta ahora, al 2021, que tenemos el programa que se extiende por 7 años, 2021-2027, y este programa tiene alrededor de 100.000 millones de euros, que se distribuyen en forma competitiva, es decir, se lo dan a las propuestas que más estén de acuerdo con aquellos objetivos de los programas que forman este conjunto de programas que se llama Programa Marco. Entonces, este Programa Marco, ¿cómo está orientado? Está organizado en 3 pilares. El primero se dedica a la excelencia, es decir, ahí vamos a tratar de buscar, por ejemplo, investigadores de excelencia con el primer programa, que es el ERC, el European Research Council. Entonces ahí buscaremos la excelencia a través de investigaciones de excelencia. En el próximo programa, Marie Skłodowska-Curie Actions, bueno, en este vamos a priorizar la movilidad y la carrera investigadora. En el otro, en el tercero, las infraestructuras de investigación. Entonces, ahí vamos a tratar de que las infraestructuras mejoren, que sean de excelencia, etc. Ahora, si vamos al pilar 2, ahí ya nos vamos a dedicar, o sea, estos programas que se agrupan aquí van a tener convocatorias, van a tener, estos programas se llaman clusters, ¿no? Y dentro de estos clusters tenemos convocatorias. Y estos clusters o programas son los que se agrupan aquí para dar soluciones a los retos globales y a la competitividad industrial europea. Entonces, estos clusters sí que son totalmente top-down, es decir, que se alinean a las políticas que vimos antes, ¿no? Hay unas políticas estratégicas, unas prioridades, un plan estratégico, unos impactos esperados. En estas convocatorias vamos a tener que presentar unas propuestas de investigación para que realmente esos resultados que salgan de esas propuestas de investigación tengan unos outcomes o unos efectos esperados, y esos efectos esperados también tengan a largo plazo un impacto. Y un impacto que esté alineado con aquellos impactos estratégicos que vimos que el plan estratégico detalla. Y que van a estar dentro de cada uno de los programas, van a estar
agrupadas estas convocatorias por destinaciones, y estas destinaciones van a tener sus prioridades, sus impactos esperados que tienen que tratar de resolver las propuestas que presentemos. En el pilar 3 nos dedicamos a la innovación, y hay un pilar transversal que se dedica al espacio de investigación europeo. Entonces, a partir de aquí, nos vamos a dedicar a este pilar 2, que es un pilar que tiene mucha relevancia dentro del programa, y vamos a hablar de las propuestas que se dedican a resolver retos globales y la competitividad industrial europea. Entonces, como vimos, volviendo a la línea que habíamos visto antes, tenemos las políticas estratégicas europeas, el plan estratégico con las orientaciones claves estratégicas, las áreas de impacto, los expected impacts, o los impactos esperados, y el programa, o sea, cada uno de esos programas o clusters, que se les llama también, en Horizonte Europa, van a tener esas destinaciones, y las destinaciones van a recoger estos expected impacts y van a decir que esos grupos de convocatorias van a tratar de resolver tales impactos esperados. Entonces, estos impactos esperados ya son o de la sociedad, y la sociedad, ¿qué significa? Que son salud, alimentación, seguridad de las personas, digital, industria, espacio, medio ambiente, alimentación, recursos naturales, etc. Entonces, cada uno de esos clústeres tiene esos objetivos, y ahí adentro están las destinaciones con sus impactos esperados, y dentro de esas destinaciones cuelgan las convocatorias, y dentro de esas convocatorias tenemos distintos tópicos y en cada tópico nos va a decir, vale, aquí en este tópico queremos resolver este expected outcome, o este efecto esperado. Entonces ahí es cuando el programa nos va dirigiendo y nos va diciendo, de arriba hacia abajo, que quieren, que hay una necesidad, que esperan propuestas, que quieren resolver esos efectos esperados, y que a largo plazo quieren resolver aquellos impactos esperados, ¿sí? Entonces, las propuestas de investigación, ¿qué nos piden? Nos piden justamente atender, o sea, dar a la necesidad que hay, que el tópico de la convocatoria describe, nos piden que demos unos resultados, y esos resultados tengan unos efectos, o unos expected outcomes, unos efectos esperados o expected outcomes, y aparte de esos expected outcomes, que lleguen a esos impactos esperados. Y todo eso es lo que tenemos que poner en las propuestas de investigación. ¿Y qué pasa con las propuestas de investigación? Son competitivas, entonces cuanto mejor lo hagamos eso, más probabilidad tenemos de tener la financiación para nuestro proyecto. Y en realidad hay mucha competencia, entonces cuanto mejor lo hagamos, tendremos más posibilidad de poder desarrollar el proyecto. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que ver es que el impacto, o sea, si la excelencia es algo que se da por contado, que la gente que se presenta al programa con tanta competencia va a tratar de juntar a un grupo, a un consorcio competitivo con los mejores que estén resolviendo cada tema, ¿no? Y que a lo mejor necesitamos una persona de la industria que sea el mejor socio para hacer esa propuesta, una persona de investigación que sean los mejores equipos de investigación para resolver esa propuesta, algún ente regulador que sea el mejor para esa propuesta, etc. Con todo este grupo vamos a desarrollar una propuesta de proyecto que, si nos la aprueban, claro, ahí ya va a pasar a ser parte de nuestro contrato de subvención. Y eso es lo que tendremos que hacer, y nos van a evaluar y nos van a financiar si eso lo llevamos a término. Por lo tanto, no es contar en la propuesta que vamos a hacer todo, porque después lo vamos a tener que realizar, y después tal vez no vamos a obtener la financiación si no lo podemos lograr. Por lo tanto, es súper importante pensar que realmente las propuestas de investigación lleguen a unos resultados reales, ¿no?
¿Y qué entiende la Comisión Europea por resultados? Entiende que es una salida tangible o intangible de la acción que nos van a financiar, y que, como pueden ser datos, conocimiento, información, o sea, de cualquier tipo y cualquier naturaleza, que se puedan proteger o no, que no necesariamente intentan que el programa logre patentes y cosas que se puedan proteger y que den después más rendimiento, pero también el conocimiento es otra forma de resultado, ¿no? Entonces, y se generan estas salidas tangibles o intangibles por la acción, y también por cualquier, o sea, el resultado también es cualquier derecho adjunto a esa salida o a ese resultado. Entonces aquí hay, por ejemplo, algunos ejemplos, y tenemos, por ejemplo, publicaciones, diseños industriales, prototipos, patentes, pero también reportes, recomendaciones a los agentes políticos, a los tomadores de decisiones, roadmaps, agendas estratégicas, todos esos son resultados también. Entonces, ¿qué vamos a tener que determinar? ¿Cuáles son los resultados claves de la investigación? Porque vamos a tener muchos resultados, pero hay unos que son claves, que nos van a permitir que realmente de esos resultados pasemos a tener el efecto esperado que aquella convocatoria nos pedía tener, donde nos presentamos. Entonces, esos los vamos a tener que ir enumerando y sabiendo muy claramente que ese va a ser el resultado 1, el resultado 2, el resultado N de nuestro proyecto. En un primer momento, una de las actividades, a partir de que tengamos resultados, va a ser la diseminación de resultados. La diseminación es algo que el conjunto de los investigadores están acostumbrados a hacer, porque es su día a día, es publicar algún tipo de publicación de cualquier tipo, reporte, paper, etc., libro, y entonces todas esas publicaciones, digamos, todos esos resultados que son medios para hacer públicos los resultados de un proyecto, por cualquier medio apropiado que no sea protegerlos o explotarlos, entonces todo eso se conoce como diseminación. ¿Y qué podemos diseminar? Manuales, podemos diseminar en una feria sectorial, por ejemplo, podemos hacer una demostración de nuestro prototipo, podemos hacer muestras, hacer un conglomerado de proyectos, por ejemplo, intercambiar información, todo eso es diseminación. ¿Y por qué es diseminación? Porque va dirigida a aquella gente que puede llegar a tener un interés más allá de la publicación en sí, que lo puede utilizar para algo o que lo puede explotar a futuro para algo. Entonces nosotros diseminamos para que eso pueda ser reutilizado, para que sea un punto de partida para otras cosas, ¿no? Entonces, la diseminación tiene sentido que la hagamos a audiencias especializadas con posible interés en esos resultados obtenidos. Entonces podrían ser otros científicos, otros grupos de pares que se dediquen a lo que estamos haciendo, que tengan relación con nuestro tema de investigación, a industrias que puedan explotarlo, que puedan tener interés en el estado de la cuestión, y que la idea es que puedan avanzar en sus trabajos o que puedan aplicarlos en sus actividades, ¿no? Y después tenemos la explotación de resultados, ¿no? La explotación de resultados es hacer uso de los resultados producidos en un proyecto en otras actividades distintas de las que el proyecto cubre. Es decir, si yo tengo unos resultados y a través de esos resultados yo mismo, en el mismo proyecto, lo exploto y avanzo, eso no es una explotación, sino que la explotación sería para otra actividad. Es decir, por ejemplo, obtengo un prototipo y ese prototipo a lo mejor otra acción, que no va dentro del alcance de esa acción, toma ese prototipo y lo valoriza o genera valor a partir de valor de todo tipo. Puede no ser económico el valor, puede ser una transferencia de conocimiento sin necesidad de que tenga comercialización, ¿no? Cualquier producto, cualquier servicio, cualquier estándar. Entonces, esta explotación solo puede existir también, igual que la diseminación, cuando hay resultados, porque si no hay resultados no los puedo explotar, ¿no? Entonces, en este sentido, decir que la comisión y el programa
insta a los beneficiarios por contrato a que proteja sus resultados, o sea que si algo es patentable, que lo patente y que lo pueda explotar. ¿Por qué? Porque eso generará más riqueza, generará más impacto, ¿no? Supongamos una solución, esa solución después es comercializada, y esa comercialización genera más empleo, genera más ingresos, etc. Entonces, a partir de ahí, hay otra actividad que se llama comunicación, y esa actividad en realidad es un proceso, igual que los demás, planificado estratégicamente, que comienza ya no cuando hay resultados, comienza en el momento que comienza la acción. ¿Por qué? Porque la comunicación lo que quiere promover es la acción misma y sus resultados. Por lo tanto, requiere medidas estratégicas y específicas para comunicar y para llegar a quienes, a una multitud de audiencias que no necesariamente son quienes las quieren diseminar o explotar, sino que son audiencias que puede ser el gran público o los medios que pueden multiplicar el mensaje. ¿Y esto por qué es importante? Porque de alguna manera Europa está invirtiendo dinero público, dinero de los contribuyentes, en investigación e innovación, y entonces a partir de allí lo que se está buscando es que la sociedad valore esta inversión, que tenga en cuenta que gracias a esta inversión en ciencia e innovación mejora la calidad de vida, mejoran los empleos, mejora el PBI europeo, etc., ¿no? Entonces, es una manera de poner en valor la ciencia y poner en valor la inversión de cada uno de los ciudadanos en ello, ¿no? Entonces, lo que busca la comunicación, en última instancia, es, primero, eso, y también lograr que haya una especie de bidireccionalidad, es decir, que la gente se involucre, que se interese, que realmente reciba el mensaje. Entonces, la comunicación es un poco la manera que esta investigación o del proyecto que estamos haciendo sale de nuestros laboratorios, de nuestras oficinas, de nuestro consorcio, de nuestros beneficiarios, y se va fuera de ese entorno para llegar a múltiples audiencias de la sociedad. Entonces, en principio, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser acciones de comunicación? Unas ferias de ciencias en que mostramos cómo funciona algo, una conferencia abierta a todo público, noticias, multimedios, un centro de interpretación que explica cómo funcionan las cosas, un museo que son especialistas en contarnos cómo funcionan las cosas, ¿no? O material educativo o audiovisuales explicando por qué están invirtiendo en eso y qué queremos lograr, ¿no? Y cómo vamos avanzando. Bueno, entonces todas esas son acciones de comunicación. Y otra cita aquí que quería comentar es que la sostenibilidad de la ciencia financiada con fondos públicos depende de las habilidades que tengan los científicos y los proyectos para comunicar estos resultados al público en general y a los responsables de políticas públicas. ¿Por qué eso? Porque son los que deciden a qué temas, en qué temas van a invertir, en qué temas se van a dedicar, se va a poner prioridad y se van a dedicar fondos públicos, ¿no? Y al público en general para que también eso sea valorado y que sea algo que se apoye desde el público. Entonces vamos a ver la sección de impacto en las propuestas. Y aclaro que lo dedicamos a Horizonte Europa, ¿por qué? Porque es uno de los, es el programa más importante de investigación e innovación, que está abierto a muchos países del mundo, terceros países que pueden participar, aparte de los países europeos y países que tengan el acuerdo, y entonces es una oportunidad y una manera de mostrar cómo se aborda la ciencia de vanguardia, o sea, la investigación en la innovación y programas de vanguardia. Entonces, vamos a tratar de verlo a través de aquí y ver qué nos piden en las propuestas para el impacto. Porque es muy fácil de que leamos el tópico de la convocatoria y querramos encajar nuestro proyecto ahí sin fijarnos el resto. Y el impacto a veces decimos, esto es muy claro, pero en realidad, si no, lo hacemos al revés, si no tenemos bien claro que tenemos que atender a los efectos esperados y que tenemos que resolver una necesidad e ir hacia los impactos esperados,
esa propuesta tiene pocas posibilidades de que sea elegida, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide en la sección de impacto en las propuestas de Horizonte Europa? En principio nos piden que el proyecto muestre una vía hacia el impacto, una contribución del proyecto hacia esos outcomes y hacia esos impactos esperados. También nos piden que contemos, todo en forma descriptiva, ¿no? ¿Qué requerimientos y qué barreras potenciales nos podemos encontrar a partir de que esos resultados pasen a querer tener un impacto y querer escalarse? Y también la escala y la significancia de esa contribución que vamos a hacer con nuestro proyecto. Después, en una segunda parte del impacto, nos pide las medidas para maximizar ese impacto, que son las que nombramos, la diseminación, la explotación y la comunicación. Y después, como tercer punto, nos pide que hagamos un resumen en forma de tabla con 6 de los ítems, que ahora los vamos a ver. Entonces, en la primera parte es una descripción de 4 páginas. Claro, para eso, para poderlo describir, tenemos que tener bien claro lo que después vamos a tener que poner como medidas, como vamos a tener que detectar como resultados, como efectos esperados o outcomes esperados, impactos esperados, para que después podamos llegar a diseminarlos, explotarlos y comunicarlos y hacer un plan creíble. Y no nos piden que hagamos un copy-paste y que pongamos, vale, esta propuesta es igual que la otra. No, no, nos piden justamente que sea algo muy personalizado. Y claro, cuando pedimos que sea algo muy personalizado, claro, da un poco de idea de cómo lo haremos, porque en realidad, a lo mejor desde una faceta en la que estamos cubriendo en nuestro proyecto, probablemente no tengamos los conocimientos de cómo comercializar, o cómo diseminar, o cómo explotar, o cómo... Pero claro, nuestro consorcio va a tener que ser lo suficientemente potente, ¿no? y multidisciplinar para poder abordar todo y para poder contestar esta propuesta con éxito. Entonces, vamos a ese camino hacia el impacto que nos están pidiendo. El camino hacia el impacto, que es la primera parte que nos piden, comienza a partir de esos resultados. O sea, si no hay resultados, no puedo tener impacto, porque lo que nos piden es conducir estos resultados a esos efectos o outcomes esperados. Esto está en el tópico de la convocatoria. Ahí nos dicen claramente cuál es la necesidad, nosotros ponemos los resultados, y cuáles son los efectos o outcomes esperados. Entonces, eso nos piden conducir eso, es decir, explicar cómo, con qué actividades, de qué manera vamos a llegar de los resultados a los outcomes. Y después nos pide también dirigir esos outcomes, que son los efectos que se producen a partir de que finalice el proyecto y en el corto plazo después del proyecto, hasta los impactos, que es el largo plazo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que describir en ese camino, y ese camino, la comisión lo llama Pathway to Impact. Entonces, ese Pathway to Impact va a tener que tener en claro de los resultados, como dice este gráfico, hacer acciones de comunicación, de diseminación, de explotación, ver lo que ponemos en Open Access y ver acceso abierto, que sea público, que nos instan a que realmente abramos todo lo que se pueda, todo lo que no es explotable lo abramos, y cuál es la política de protección, de protección de IPR, ¿no? Protección intelectual. Entonces, un ejemplo, para que antes de entrar en tema, para que veamos. Acá tenemos el programa de trabajo, nos pide los outcomes, los impacts, nos dicen que hayan innovaciones tecnológicas en lo que es la fabricación. Y como impactos esperados, nos dicen que atendamos el impacto del clima neutral, circular y la digitalización de la producción. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto, ¿qué puede hacer? A partir de esa necesidad que recibimos un funding
Y esa financiación, los recursos humanos, la experiencia, los equipos, etcétera, con eso vamos a generar en nuestro proyecto unos resultados. En este caso, por ejemplo, son circuitos electrónicos transparentes, ¿vale? Entonces, esos resultados, cuando pasan a los efectos esperados, después de que termina la acción y empieza justo cuando está terminando, hasta el final, hasta a partir de allí, digamos, en el corto plazo, 1 o 3 años, entonces ahí a lo mejor 2 empresas importantes van a incorporar ese tipo de tecnología y van a mejorar la manera en que se produce. Vale, entonces ese es un outcome, ¿no? Y el impacto para el clima neutral, por ejemplo, nuestra propuesta va a decir que va a reducir el impacto climático en producción un 20%. Entonces, eso sería un poco el camino, desde que nos dan la financiación hasta que llega al impacto esperado. Entonces, vamos a ver cómo construimos ese impacto, ese camino hacia el impacto. Entonces, aquí lo que nos piden es una explicación narrativa de 4 páginas en las que tenemos que incluir estos temas, ¿no? El primer tema que vamos a incluir es determinar exactamente cuáles son los resultados claves que dan pie a efectos esperados y que dan pie a impactos esperados. Entonces, aquí es importante hacernos una lista de todos. Yo aquí pongo unas tablas, pero estas tablas son de referencia, no hay que poner tablas, o no es necesario ponerlas, ¿no? Pero es una manera de organizarnos la información, tener todo. Las tablas son una manera de comunicar muy fácil, muy elocuente, ¿no? Entonces, ponemos los resultados, ponemos los outcomes. En los outcomes podemos indicar de qué resultado estamos viniendo, y en los impactos también, la lista, y podemos decir de qué outcomes estamos viniendo. Después, ¿qué vamos a necesitar determinar? Los grupos estratégicos a los que va destinado esto. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿para qué vamos a dedicarnos o dirigirnos a esos grupos estratégicos destinatarios, grupos de interés destinatarios? ¿Y qué efecto queremos lograr en esos grupos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener un poco también, pensar qué efecto es. O sea, que estos grupos que son a nivel local, a nivel europeo, internacional, a nivel regional. Entonces, todos esos grupos, vamos a ver cómo vamos a llegar a ellos también, la manera del engagement, cómo hacemos para realmente llegar, porque podemos decir, sí, vamos a llegar a todos los hogares del mundo. No, imposible, no tiene sentido, o sea, para poner algo bien ridículo, ¿no? Pero entonces, lo que tenemos que hacer es ver que sea algo realmente que podamos llegar y que podamos involucrar a la gente, que podamos generar el interés de esos grupos, ¿no? Vale, entonces también vamos a determinar cuáles son esos grupos de interés destinatarios. Todo esto porque en la narración que hagamos, vamos a tener que tener todo esto muy claro y hablarlo desde distintos puntos de vista, ya sea desde el punto de vista de la industria, de la investigación, de las reguladoras, de todo lo que necesitemos que en el tópico nos vaya diciendo que tenemos que involucrar, o indirectamente entre líneas nos va diciendo, si nos habla de que tenemos que cuidar el marco regulatorio, claro, vamos a tener que involucrar a aquellos agentes que nos ayudan a regular los temas, porque a lo mejor podemos dar unos resultados y prometer unos efectos, un impacto, pero si no tuvimos en cuenta a las reguladoras que nos van a decir, no, eso no se puede hacer, o sí, esto es viable, o sí, esto no, pero hay que hacerlo de aquella manera. Entonces, todo eso es fundamental que los tengamos en cuenta y los tengamos a bordo en nuestro consorcio. Entonces, una vez que tenemos estos resultados, los outcomes, los impactos esperados y los grupos, podemos empezar a ver qué camino hay entre los resultados durante el proyecto y más allá del alcance inmediato y a largo plazo. Entonces, vamos a tener que tener claros los resultados. ¿Con qué contribución del proyecto nos permiten llegar a los efectos esperados? Y poner unas medidas, o sea, tenemos que cuantificar, tenemos que dar estimaciones, referencias sólidas, ver
cuáles son los puntos de referencia y supuestos que estoy utilizando. Si voy a dar un porcentaje, un número al que voy a alcanzar, voy a querer saber cuál es la referencia, que esas referencias sean unificadas para que no traiga confusión, y que sean verificables, fundamental que sean verificables, porque entonces si no, si ponemos un número que nadie lo puede verificar, entonces no es creíble, y si no es creíble, probablemente no nos financien el proyecto. Entonces, eso lo vamos a tener que hacer desde los resultados a los outcomes o efectos esperados, y desde los outcomes a los impactos. Y también tenemos que definir qué otros impactos podemos llegar a alcanzar con nuestro proyecto, porque a lo mejor nuestro proyecto resuelve lo que el tópico nos dice en cuestión de efectos esperados, resuelve algunos, no necesariamente todos, los que la destinación diga que va a resolver, y de la destinación, recordemos que cuelgan los tópicos, ¿no? Y entonces, esa destinación tiene 3, 4, a lo mejor, impactos esperados, pero a lo mejor podemos dirigirnos a 2, o a 3, o a 4, o a lo mejor podemos dirigirnos a 2 y a otro que no está ahí, pero que también nuestro proyecto tiene un plus y a lo mejor puede llegar a abordar. Pero lo importante es lo que nos pide la convocatoria. Eso sí que tenemos que tratar de llegar, bueno, de llegar, ¿no? Inclusive en cada tópico nos dice si tenemos que llegar a todos los efectos esperados, algunos, al menos tantos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la hoja de ruta de donde tenemos que llegar. También lo que tenemos que abordar es los posibles impactos negativos, porque a lo mejor nuestra investigación es fantástica para resolver una cosa, nuestro proyecto resuelve algo, pero tiene una posibilidad de que haya un efecto negativo. Entonces eso lo tenemos que enumerar también, porque si nos, de pronto, evaluando, piensan en ese efecto negativo y nosotros no lo pensamos, eso va a ser un problema, va a ser un punto débil, ¿no?, de la propuesta. Entonces tenemos que decirlo, contarlo, y decir por qué puede pasar esto, por qué hay un punto negativo al llegar del outcome al impacto. Cuando lo escalo a la sociedad, a lo mejor puede pasar algo. Entonces, lo tengo que explicar, tengo que decir qué es lo que puede pasar, por qué, y qué acciones vamos a tratar de hacer para que esto se minimice y se controle lo más posible, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que describir en la propuesta. Tengan en cuenta que todo esto que estoy diciendo, claro, es muy genérico, pero cuando lo empezamos a bajar a nivel de detalle, empezamos a hablar de cada uno de los posibles, claro, eso en la redacción va a ser, va a llevar lo suyo primero, elaborar entre todos los socios qué puede ser, cuáles son los efectos, cómo se mitigan, cuáles lo tenemos que más o menos estimar también, ver qué pasa con todo eso. Entonces, cada una de estas cosas que les voy diciendo es lo que hay que desarrollar, ¿no? Y después, en el punto ya 2, ese es el punto 1, el camino al impacto. En el punto 2 tenemos que describir los requerimientos y barreras que pueden influir en que lleguemos de nuestros resultados a los outcomes, a los impactos esperados, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en todo tipo de barreras, es decir, las barreras ya sean sociales o culturales, o económicas, o políticas, o financieras, o regulatorias, legales, ¿no? Todo tipo de barreras tenemos que pensar, bueno, ¿hay barreras regulatorias? ¿No? ¿Cuáles serían? Vale, ¿qué posibles efectos pueden tener? ¿Qué pueden afectar a los outcomes, a los impacts? ¿Qué posibles barreras son? ¿Cuándo se pueden disparar? ¿Por qué? ¿Qué efectos potenciales pueden tener? Tenemos que pensar todo el conjunto y ver con qué nos podemos encontrar, para que eso que nos están pagando, esa investigación que nos están pagando, que tiene que llegar a la sociedad al final, que se trabe o que no pueda implementarse, o que no pueda tener impacto, o que no pueda tener efecto esperado. Porque al fin y al cabo lo que van a buscar son aquellas propuestas y van a financiar que realmente traten de llegar a un impacto, porque es que tengan un rendimiento de aquella inversión de algún tipo, ¿no?
sea económico, ya sea conocimiento, ya sea lo que sea. Entonces, tenemos que establecer las medidas y las acciones para mitigar esas barreras potenciales, ¿no? Y esto nos va a condicionar a lo mejor los resultados que tenemos que hacer. Entonces vamos a tener que ir controlando y viendo según estas barreras para minimizar las barreras, definir que los resultados sean unos otros, o a lo mejor no algo tan ambicioso, pero que realmente sea factible y que tenga impacto, ¿no? Y en el tercer punto nos pide la escala y la significancia de los efectos esperados. Entonces, ahí que tenemos que, de los impactos. Entonces, ahí tenemos que cuantificar, tenemos que tener unas estimaciones y tiene que ser totalmente verificables. Entonces, la escala, por ejemplo, cuando decíamos al principio en el ejemplo que 2 empresas van a empezar a fabricar con estos componentes. O el 10% de la población va a estar afectada va a beneficiarse de estos efectos esperados del proyecto. Y, por otro lado, vamos a tener que decir la significancia, es decir, ¿qué significa esto? Que la gente a lo mejor con esta solución o con esta vacuna o con lo que sea, va a poder vivir más tiempo, va a poder limitar se van a poder reducir en tal porcentaje las muertes o se van a reducir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener claro a qué escala qué escala podemos llegar a controlar o nos vamos a dirigir y cuál es la significancia de nuestra solución, de lo que vamos a hacer con el proyecto. Y ahora pasamos a la segunda parte. Esa es toda la primera parte del impacto. Estas son las 4 páginas que tenemos que describir todo esto. Y claro, tenemos que bajar a mucho nivel de detalle y cuanto más vamos a tomar la experiencia de los investigadores, de la industria, si se necesita, o de diferentes actores, que la propuesta ya nos diga más o menos que tengamos que ir involucrando. Entonces, con todo esto, va a ir enriqueciéndose, por eso es importante la propuesta, va a ir enriqueciéndose todo el conjunto del texto y el proyecto, la propuesta del proyecto, de manera tal que lleguemos a una calidad que al fin y al cabo esas 4 páginas parecen mucho, pero después nos van a parecer poco y nos va a dar la posibilidad de reducirlo y de buscar la síntesis y buscar la potencia de ese proyecto. Entonces, ahora, ¿cuáles son las medidas para maximizar el impacto? Ahora llegamos justamente a lo que tenemos que, bueno, al centro de esta charla, ¿no? Y entonces, las actividades multiplicadoras de ese impacto, que son la comunicación, que ya vimos que desde que empieza el proyecto hasta que termina, y la diseminación y explotación que comienzan a partir de los resultados. Entonces, las propuestas en este segundo punto van a tener que tener un plan preliminar de comunicación, de diseminación y explotación de resultados, junto con una estrategia de propiedad intelectual. Entonces, esto básicamente, y después van a pedirnos una tabla, un Impact Canvas, donde vamos a resumir todo esto que estuvimos diciendo. Entonces, la descripción, ¿qué va a tener que tener en cuenta? Medidas de comunicación del proyecto. Va a empezar cuando empieza cuando empieza el proyecto, cuando se financia, a comenzar la comunicación y vamos a contar que tenemos este proyecto, cómo nos han financiado y por qué nos han financiado, vamos a generar una web, vamos a generar a lo mejor algún audiovisual, ¿no? Una manera de llegar a los distintos públicos. Entonces tenemos que comunicar el proyecto, por qué se financia, qué se espera obtener, cuáles son los beneficios que este proyecto daría a la sociedad, y proponer actividades que vamos a hacer. Las actividades van a ser para que lleguemos a audiencias amplias, a la sociedad y a los multiplicadores que son los medios, ¿no? Y trataremos de buscar una bidireccionalidad, es decir, que la gente se involucre, que se interese, ¿no? Tratar de llegar a las distintas audiencias con un mensaje que realmente les llegue, ¿no? Los distintos canales vamos a poner un mensaje particular para llegar al público de ese canal, ¿no?
Entonces, vamos a tener que describir aquí los distintos tipos de actividades de comunicación, por ejemplo, web, un blog, social media, las microblogging, las newsletters, audiovisuales, conferencias, workshops, todo más o menos lo que haremos, que después lo tendremos que resumir, pero al principio vamos a tener que presentar, pensar en todo eso, y vamos a hacer una tabla. Podemos hacer una tabla, podemos describirlo, pero es cómodo incluir una tabla, en el que, digamos, el tipo de actividad, específicamente qué vamos a hacer, nos piden que digamos, si vamos a ir a un congreso, bueno, ¿qué congreso? ¿A qué congreso estás planificando ir? A lo mejor, claro, no vale poner a 3 congresos, bueno, vale, sí, mejor que poner a 3 congresos específicos en tal, pero, claro, da mucha más credibilidad si digo que voy a ir a tal congreso, a tal lugar, que voy a hacer tal cosa, voy a presentar tantos papers, ¿no? Vale, entonces, de alguna manera, todo esto vamos a tratar de dar los detalles, siempre esto de la comunicación, claro, va a dedicarse al proyecto y a lo que tenemos que comunicar, ¿no? Que es llegar a estas amplias audiencias de la sociedad, o sea, que vamos a hacer una charla, vamos a hacer una feria de ciencias, vamos a hacer unas puertas abiertas, o sea, todo eso, vamos a definir para qué tipo de audiencia, o sea, para qué segmentos de las audiencias vamos a hacer esto, qué canal, qué herramientas vamos a utilizar, cuál va a ser el mensaje clave y cómo lo vamos a dimensionar. ¿Cuáles son los parámetros críticos de éxito para que esto realmente se cuantifique y que después nos lo puedan evaluar? Entonces, vale, eso es en cuestión de comunicación. Vamos a tener que incluir también un plan de diseminación preliminar de la propuesta, es decir, que a partir de esos resultados y más allá de la vida del proyecto, vamos a tener que alcanzar audiencias especializadas que puedan tener interés en usar o explotar esos resultados o efectos esperados que tengamos, y lo vamos a tratar de hacer en abierto siempre que podamos, porque una de las políticas es la ciencia abierta, o sea, que llegue y se difunda a toda la sociedad, salvo que se pueda patentar o que se pueda proteger. Entonces también es una manera de valorizar, ¿no? Entonces todo lo que se tiene que proteger no se puede diseminar, ¿no? Y todo lo que se disemina no se puede proteger. Entonces ahí vamos a tener que tener cuidado de ver qué se puede ir con el acuerdo del consorcio, qué es lo que no se va a explotar, qué es lo que se va a explotar, qué es lo que se va a diseminar, qué es lo que se va a proteger. Y entonces, a partir de ahí, vamos a especificar canales propios para diseminar, que ya son más específicos, por ejemplo, ResearchGate, o el Zenodo, etcétera, o distintos blogs específicos. Y vamos a tener distintas herramientas que podrían ser métricas o citas, etcétera, para medir cómo va, qué impacto está teniendo eso, y entonces que sea creíble y que se pueda verificar. Y después vamos a tener que incluir un plan de explotación de resultados a nivel preliminar de la propuesta. Entonces, ¿qué vamos a tener que contar? ¿Qué medidas de protección vamos a hacer? Es decir, si vamos a tener patentes, derechos de autor, secretos comerciales, los detalles de esa explotación, y ver también cuál es el objetivo. O sea, si yo patento algo es para poderlo explotar, cuándo, cómo, quién lo puede explotar, a qué grupo de interés puede llegar, cuáles son los actores estratégicos que me interesan en este punto, y en qué escala temporal, o sea, 1 año, 2 años, a 3 años, a 10 años, esto va a llegar a la sociedad, al mercado o lo que sea. Entonces, esto es en cuanto a el plan de explotación. Tenemos que contar todo eso. Notemos que aquí es algo preliminar. ¿Por qué son preliminares estos planes? Porque en realidad son para evaluarlos a nivel de propuesta. Pero si el proyecto, si la propuesta es financiada, antes de los 6 meses de haberse firmado el contrato, el consorcio tiene la obligación de hacer un plan estratégico
del proyecto. Y ahí sí es un entregable que es evaluable, de acuerdo a lo que dijimos, y que pasa a ser contractual, y que ese plan es lo que tenemos que hacer a lo largo de la propuesta. Y que si no lo hacemos, claro, no habremos llegado a los resultados, no habremos llegado a los impactos. Y tendremos que ir viendo por qué, porque a lo mejor es justificado y entonces no habrá problema. Ahora, si es algo que realmente era imposible llegar de un lado al otro, bueno, vamos a tener problemas en recibir la financiación, en lograr el proyecto, ¿no? Entonces, con todo esto, hay que presentar también una estrategia de los derechos de propiedad intelectual. O sea, que dentro del consorcio, ¿qué socios tienen ya un conocimiento previo? ¿Cómo lo ponen al consorcio? ¿Quiénes son los que van a tener después, digamos, implicancia en esas patentes o en esa propiedad intelectual? ¿Quiénes no van a participar en esto? ¿Quiénes los van a explotar? ¿Quiénes van a tener los derechos de comercialización? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto vamos a tener que también describir qué tipo de patentes, los derechos de autor, quiénes los van a explotar, si parte del consorcio o terceras partes. Este programa también lo que hace es incentivar a que terceras partes, o sea, tercero, pueda llegar a tomar esos resultados que les resulten de interés y que los puedan explotar, porque a lo mejor el mismo consorcio o no tiene interés o no tiene la capacidad de explotarlo, pero lo importante es que eso genere impacto, genere conocimiento, genere riqueza a partir del proyecto que nos están financiando. Ahora bien, en los proyectos que están más cercanos al mercado, hay acciones que son de investigación e innovación. Y hay otras acciones que están en los TRLs más bajos. TRLs más bajos serían, o los SRLs más bajos son los niveles de desarrollo de la investigación, ¿no? Entonces, si están en los TRLs más bajos o en los social level, niveles sociales más bajos, quiere decir que están más en modo de investigación hasta que se van prototipando y hasta que se lanzan al mercado. Entonces, es una escala del 0 al 9, o cada uno de los readiness level, o sea, de madurez de la tecnología, madurez social, van definiendo niveles, y entonces ahí ya sabemos que en los que están menos, o sea, más lejos del mercado, más cerca de la investigación, aquí a lo mejor no vamos a poder hablar en forma tan clara de cómo va a ser el modelo de negocio, pero aquellas que están, sí lo podremos decir, sí lo tenemos claro, pero aquellas que están más avanzadas, que son acciones de innovación, o sea que ya hay más innovación que investigación aplicada, entonces en aquellas vamos a tener que hacer un plan de negocio obligatoriamente. O sea, y eso, claro, al principio desde la investigación decimos un plan de negocio, pero claro, vamos a tener seguramente en estas acciones, vamos a necesitar a las industrias, a multiplicadores, ¿no? Y agentes que nos van a permitir pensar en ese plan de negocio y aportar su conocimiento para generar un plan de negocio creíble, ¿no? Y después al final, o sea, como tercer punto del impacto, tenemos presentar un canvas de ese impacto. Y ese canvas, ¿qué va a tener? Las necesidades que se detectan en el tópico. O sea, ¿cuáles son? ¿Por qué este proyecto tiene sentido? Después, ¿qué resultados esperados voy a tener? Los resultados claves. Es decir, los que dijimos que sí van a llegar a un efecto esperado outcome y que van a llegar a un impacto esperado. Entonces, esos resultados. ¿Qué medidas? Un resumen de lo que ya dijimos, que es las medidas de diseminación, de explotación y de comunicación. ¿Qué medidas vamos a aplicar sobre esos resultados? Para que haya camino hacia lo esperado, ¿no? Y después vamos a detallar los grupos destinatarios claves, ¿no? Vamos a detallar los efectos o outcomes esperados y los impactos esperados. Todo eso va a ser una tabla de resumen que la tenemos que incluir dentro de la propuesta.
Por lo tanto, esta es una condición de exigibilidad de la propuesta y hay que hacerlo sí o sí. Le podemos hacer estas seis cajitas, digamos, en una sola hoja, 3 arriba, 3 abajo, todas una hoja en la otra, pero de alguna manera esto tiene que estar sí o sí, porque es donde los evaluadores van a ver realmente cuál es la potencia del proyecto, van a tener un resumen de qué les estamos diciendo en toda esta propuesta. Bueno, y ahora vamos aquí más o menos ya termina toda la parte de la propuesta, y lo que quería introducir es una herramienta que, dado que los investigadores, o sea, la comunidad investigadora está muy acostumbrada a la diseminación y a presentar resultados, y también tienen soporte generalmente en los institutos de investigación, en las universidades, para poder transferir esos resultados a la sociedad, con patentes y demás, hay una de las actividades, que es la comunicación, que es la más compleja porque no hay formación en general en las carreras investigadoras de cómo se tiene que comunicar y qué es un plan de comunicación y la importancia que tiene comunicar al público, comunicar el proyecto, comunicar los resultados que vamos a obtener. Entonces, esta herramienta que desarrollamos es una herramienta de 10 preguntas claves para generar planes de comunicación efectivos. Entonces, en principio, quería introducir esta cita que dice que la ciencia actual está financiada en gran parte por los contribuyentes, y debido a esto los científicos tienen la responsabilidad de garantizar que su investigación se comunique de manera efectiva a esos contribuyentes y a los responsables políticos que determinan la distribución de esos fondos. Entonces, esto, que al fin y al cabo la comunicación pasa a ser algo contractual, que diseminar sabemos hacer, que explotar en general tenemos. Claro, la comunicación lo que nos pasa es que no sabemos bien qué tenemos que hacer para comunicar. Entonces, hemos tratado de aportar una herramienta, que es una metodología para diseñar un plan dinámico y estratégico de comunicación, y que está basada en 10 preguntas claves. Y estas 10 preguntas claves están derivadas del análisis de lo que necesita, de lo que las agencias financiadoras, como la Comisión Europea, piden que comuniquemos, y todos los ítems que nos condicionan a esa comunicación. Entonces, la idea de esta herramienta es tener un plan, o sea, un documento en el que vayamos recogiendo todas las respuestas a estas preguntas y que las vayamos modificando y actualizando a medida que vamos desarrollando ese plan. Entonces, teniendo estas preguntas claras, podremos decir qué vamos a hacer, y podremos establecer cuáles son nuestros parámetros que nos van a conducir a una comunicación más efectiva. Entonces, esto está orientado a planes de comunicación de proyectos de ciencia e innovación, y está destinado a comunicadores de proyectos, que muchas veces los proyectos no tienen un comunicador específico, no tienen la suerte de contar con comunicadores científicos. Entonces, a veces tienen que saber, ¿no?, el grupo, cómo conducir esto. Contarles que este programa financia también la comunicación, por lo tanto, al ser parte del proyecto, es una oportunidad también para comunicadores de proyectos y para la investigación en la comunicación para participar en este programa. Por tanto, es, por un lado, una suerte que tengamos de que esto se puede abordar dentro de estos proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí tenemos las distintas preguntas, ¿no? Entonces vamos haciendo una pregunta, nos respondemos, vamos en el documento lo vamos recogiendo, y así, y vamos modificando. Entonces, en principio, ¿cuáles son las preguntas? Esta publicación, de todos modos, después les vamos a dar el link, pero bueno, por si les interesa, hay una publicación que lo detalla, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? El por qué. ¿Por qué se financia este proyecto? ¿Por qué nos van a financiar ese proyecto? Y son los fundamentos, es decir, ¿de dónde vienen estos fondos? ¿Qué alcance tendrá? ¿Qué voy a solucionar? ¿Qué se espera de mi proyecto? ¿Qué resultados? ¿Qué impacto tendrá? ¿Cuál es la responsabilidad social que tengo para comunicar este proyecto? O sea, vamos a dar los fundamentos
de este proyecto. Después, ¿a quiénes nos vamos a preguntar? ¿A quiénes quiero alcanzar? Quiero alcanzar a la sociedad, a los medios, como agentes multiplicadores, ¿no? Que son las audiencias. Después, ¿para qué? O sea, ¿qué objetivos quiero tener? El objetivo es que se visibilice la investigación, poner en valor la ciencia, poner en valor los resultados, poner en valor los fondos públicos. ¿Quiénes? O sea, ¿quién va a ser el equipo humano que va a conducir eso? Va a ser el consorcio, y dentro del consorcio, una persona de cada entidad seguramente va a tener que comunicar que está en ese proyecto. Y aparte vamos a tener un director de comunicación dentro del consorcio. A veces va a ser una persona específica, según la dimensión del proyecto, va a ser una persona específica que va a abordar esas tareas y las va a coordinar, pero siempre va a haber alguien responsable que va a ver si se está cumpliendo el plan, redirigirlo, orientarlo, mejorarlo, ¿no? Después vamos a pensar con qué, o sea, los recursos. Aparte de los recursos humanos, con los que dijimos antes que íbamos a contar, ¿qué otros recursos? Los económicos, los materiales, ¿con qué vamos a contar? ¿Con qué recursos técnicos? Si vamos a poder hacer audiovisuales, si vamos a poder preparar algún tipo de material de algún tipo, qué presupuesto tenemos, pero claro, para tener recursos lo tenemos que pensar al principio, en la propuesta. Entonces, para eso vamos a tener que pensar, voy a necesitar hacer esto, ¿qué dimensión va a tener la comunicación? ¿Qué elementos voy a tener que incluir? ¿Qué gastos voy a tener que hacer? Y eso incluirlo al principio, porque si no lo incluimos, después va a ser difícil encontrar los fondos para hacerlo. Más que nada, cuando ya lo incluimos en la propuesta, ya se sabe que hay una partida para comunicación y para hacer tal y cual cosa, ¿no? Entonces, eso es importante, porque si a lo mejor tenemos que contratar a una persona, es un proyecto de gran dimensión y tenemos que contratar a una persona o un socio se va a dedicar a eso, claro, vamos a tener que dedicar el tiempo y los recursos a eso. También vamos a preguntarnos dónde, o sea, por qué canales vamos a comunicar. Los canales de comunicación, según a qué segmentos nos tengamos que orientar, ¿no? Y según a qué públicos objetivos nos queramos dirigir. Después vamos a preguntarnos cómo, o sea, con qué actividades y con qué métodos nos vamos a aproximar. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, una web, unos dossiers, un material audiovisual. Vamos a tener microblogging. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una cuenta específica para el proyecto, para que realmente ese proyecto podamos seguirlo, podemos saber cómo va funcionando, quiénes reaccionan, quiénes no reaccionan. Entonces, todo eso va a ser las actividades que vamos a tener. Vamos a tener que tener en cuenta que la comisión también nos pide que el proyecto tenga visibilidad. Entonces nos pide que todos los proyectos, todos los fondos que se dedican a un proyecto, después del proyecto indiquen cada una de las actividades que eso fue financiado por ese programa, con esos, ¿no? Y que hay un contrato atrás, ¿no? Con fondos europeos, públicos. Entonces, es importante que cumplamos con todos los requisitos contractuales, ¿no? Y que tengamos en cuenta que todo el material que vamos a comunicar tiene a lo mejor unos derechos, entonces vamos a tener que pensar que a lo mejor la comisión nos va a pedir ese material para poder utilizarlo o reutilizarlo, según como sea, en otras acciones. Por eso vamos a tener que contar qué tipo de materiales hacemos, si usamos fotos de archivos, si sacamos las fotos, o sea, todo eso va a tener que estar contemplado. Y después, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a disparar cada una de las acciones de comunicación que hemos definido, activar esas acciones de comunicación? Bueno, al principio del proyecto vamos a tener, por ejemplo, que contar que empezó el proyecto. Cuando tenemos los primeros resultados, vamos a tener que contar que tuvimos los primeros resultados. Si es algo que no podemos contar, podemos decir que se creó una patente. Pero, claro, tendremos que ir viendo a partir de qué hito podemos tener distintas acciones de comunicación en forma continuada, ¿no? Decíamos, nos reunimos, estuvimos una reunión de consorcio para tratar de dar tema, hicimos tal otra cosa. Bueno, toda esa planificación va a tener que estar en un cronograma, ¿no? Un diagrama PERT en el que nos vamos a ir poniendo todo lo que vamos haciendo, qué condición tiene, qué tenemos, como no tenemos que comunicar, porque a lo mejor no podemos contar los secretos o no podemos diseminar una publicación porque eso se tiene que patentar, entonces vamos a tener que guardar esa publicación hasta que
o poner algún reporte como oculto, digamos, ¿no? Que no pueda ser visible. Entonces, y después, lo más importante es saber qué mensaje comunicar a cada segmento de audiencia, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener que buscar el mejor mensaje para cada canal y para cada medio, ¿no? Y para cada uno de los segmentos de cada audiencia. Y también, ahí el 0 se fue, el 10, porque se movió un poquito alguna el impacto a lograr. Entonces, en el punto 10 vamos a tener que hablar de la dimensión de la comunicación que queremos alcanzar. No solo lo que vamos a hacer, o sea, vamos a poner un ejemplo simple. Vamos a imprimir 1000 folletos. Vale, esos 1000 folletos, si yo los dejo aquí, eso no va a tener un impacto. Pero si yo voy y esos 1000 folletos se los doy a personas que pueden estar interesadas en el tema, claro, ese impacto va a ser otro. Si yo pongo ahí una dirección o pongo una web o lo que sea, y después veo, o un código QR, y después veo que en la web tuve el impacto de que la gente se conectó, ahí voy a poder tener distintas medidas del éxito, de la efectividad de esa acción de comunicación, ¿no? Entonces, es importante establecer los parámetros críticos de éxito por cada canal, por cada actividad, y que puedan ser medidos, y si no funcionan bien, irlos corrigiendo, ir evolucionando. Como vemos aquí en el gráfico, al principio, en la propuesta, vamos a tener un plan, y esto en caso, todos los planes van a ser así, vamos a tener un plan estimado preliminar, ¿no? Y que va a ser estático estimado. Cuando empiece el proyecto, a medida que lo vayamos activando, va a ser más dinámico, vamos a ir modificándolo. En el caso, por ejemplo, que nos concedan la propuesta, a los 6 meses vamos a tener que presentar un plan ya estratégico, tanto de comunicación como de diseminación y explotación de resultados. Entonces, ese plan ya va a ser más dinámico, ya se ha movido, ¿no? Y ya va a tener más métricas. Por ejemplo, cuando abra la web voy a ir sabiendo quiénes se conectan, cuánta gente tengo, cuántas audiencias para los distintos mensajes que voy lanzando. Vamos a tener más métricas, vamos a poder ir corrigiendo y evolucionando ese plan a la medida de la efectividad que queramos alcanzar. Corrigiendo, modificando, evolucionando hasta llegar a un plan final, que ese plan final es el que vamos a presentar al final del proyecto. Y ese plan para acciones de explotación va a seguir siendo utilizado porque tenemos que también seguir con las acciones hasta que tengan efectos esperados. El plan de comunicación probablemente se vaya a quedar ahí, va a ser un plan final y los demás planes van a avanzar. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta o bueno. ¿Tenéis alguna pregunta? Creo que tienen que darte el micrófono porque es como se está grabando. Sí, claro, en principio, los resultados, o sea, hay una necesidad que es la convocatoria, ¿no? Esa convocatoria también incluye efectos esperados o outcomes esperados. Entonces, ahí ya tenemos claros esos efectos a los que tenemos que llegar. Nuestros resultados van a ser los que propongamos nosotros. Y de esos resultados vamos a tener que ver cómo resolvemos esos efectos esperados. Y después, en el grupo de convocatorias de donde cuelga la nuestra, que se llama destinación, que está dentro de esos programas de trabajo, que son los clústeres, el clúster de salud, el clúster
por ejemplo, digital, ¿no? Industria y espacio. En cada uno de esos hay destinaciones y esas destinaciones especifican los impactos esperados. Y a esos impactos esperados son a los que nos tenemos que dedicar. A veces vamos a poder dirigirnos a todos los de esa destinación y aportar algo a todos, y a veces vamos a poder aportar a algunos, ¿no? Sí. Ujú. Claro. Claro. Yo tengo una pregunta rápida, la respuesta es no, pero con los efectos negativos que pueden impactos negativos de las propuestas. ¿Recibe penalización cuando una propuesta tiene cuenta que tiene algún efecto negativo y no contempla? Eso es lo que es. No, yo creo que no es mejor callarse, porque si tú no lo evidencias, si tú no cuentas que has detectado eso, a lo mejor el evaluador lo detecta y dice, no, no han pensado en esto. Quiere decir que no tienen madura la idea, a lo mejor. Entonces es bueno contar que hay este problema, porque en realidad lo hay, te lo vas a encontrar cuando estés en el proyecto, ¿no? Entonces va a ser una barrera. Y si es una barrera legal, a lo mejor va a ser imposible que si no la saltamos o no encontramos solución, poder que eso se escale y que vaya al mercado, por ejemplo. Si es una barrera social, a lo mejor va a haber que ver cómo se trata de saltar o sea, de evolucionar en ese tema para que pueda aplicarse, para que pueda avanzar el proyecto, ¿no? Y tratar de poner, o sea, evidenciarlo, ¿no? Y poner medidas que puedan mitigar esos problemas, que puedan controlarlo, que puedan decir, bueno, vale, de todo esto, vale, si yo aplico estas medidas, bueno, la barrera va a ser por ahí más pequeña, lo voy a poder lograr, pero si no voy a dejar esto y vamos a llegar hasta aquí, y bueno, más adelante cuando esta barrera evolucione, cuando la tecnología evolucione o de aquí a unos años, esto va a poder avanzar y va a poder llegar a un impacto, ¿no? Yo creo que es mejor. Gracias. Hola. Yo quería preguntarte si hay algún sitio donde haya colgados proyectos antiguos y puedan servir como modelo, para ver el desarrollo y la planificación sin disponibilidad, pues, para ideas de cosas técnicos muy concretos o ver cómo lo han hecho otros compañeros en los medios. Claro. Sí, hay una web que es Cordis, que ahí están todos los proyectos, los resultados y están colgados. También, cada uno de los proyectos que firman un contrato con la comisión, la comisión genera una web que se referencia con el número del contrato. Entonces, a partir de así, hay un dashboard o un tablero control que, bueno, en Horizonte 2020 estaba, ahora creo que todavía no está activado para Horizonte Europa, pero en los proyectos anteriores, del programa anterior, ¿no? que llegó hasta 2020, ahí tienes en el dashboard todas las variables, puedes acceder por beneficiario, por tema, por reto social. Entonces tienes todos los proyectos que se financiaron, puedes entrar a cada uno, entras a la web, ves todo el consorcio, ves cuál fue el importe, también en algunos casos tienes todos los entregables, ¿no? Tienes una web, te referencia a una web que es particular del proyecto, entonces ahí también tienes más información. Algunos de esos proyectos todavía están activos, entonces todavía están generando resultados, ¿no? Entonces ahí tienes toda una tipología, todos los proyectos que por lo menos tienes la web oficial y después tienes las webs particulares. Y material de todo tipo en el Cordis, ¿no? Gracias.
Ujú. Vale. Sí. Claro, este programa, justamente lo que dices, este programa es fundamental tratar de involucrar a la ciudadanía. Entonces, el codiseño, ¿no? y la participación de los ciudadanos y los entes sociales en el proyecto son muy valorados. De hecho, muchas veces piden que el proyecto mismo, en ciertas partes, se haga con codiseño y ¿no? Con la coparticipación de estos agentes de la sociedad. Entonces, es fundamental, cuando la convocatoria nos lo pide, que nos va diciendo qué agentes tenemos que tener en cuenta. A veces son muy explícitos, a veces son generalistas y nosotros lo podemos intuir, pero siempre que podamos y siempre que esté dicho, obviamente hay que incluirlos, ¿no? Y siempre que podamos, que veamos la oportunidad de que sea realmente relevante, claro, es una manera de involucrar a los usuarios finales para que ayudemos con ellos a dar la solución, ¿no? Involucrar tanto a creadores de reglamentación o regulaciones, como a los ciudadanos, los usuarios finales, las empresas. Eso va a hacer que de alguna manera el proyecto vaya evolucionando hacia la dirección viable de cada uno de ellos. Entonces, ganamos muchísimo tiempo, ganamos muchísima calidad, y es una de las grandes recomendaciones de este programa, ¿no? Sí, sí. Ay, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este rato y compartirlo. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, gracias Elena, gracias Mónica, gracias a Eliax y a Siva, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando. Bueno, gracias, adiós. Gracias.